Hola a todos, bienvenidos a Explorando la Historia. Hoy tenemos un tema súper interesante para ustedes. Vamos a hablar sobre los presidentes del Perú, pero no solo vamos a conocer quiénes han sido los presidentes, sino también qué es un presidente, cuáles son sus funciones, quiénes han sido los presidentes del Perú a lo largo de los años y las obras más significativas que han realizado. Bien, comencemos. Imaginemos que viajamos en el tiempo a una época muy lejana, cuando no había presidentes, reyes ni gobernantes. Las personas vivían en pequeñas comunidades y todos participaban en la toma de decisiones importantes. Pero a medida que las comunidades crecían, se hizo evidente que necesitaban a alguien que los guiara, que tomara decisiones importantes para todos y que representara a la comunidad ante otras. Así surgió la necesidad de un líder. Con el tiempo, en diferentes partes del mundo, estos líderes comenzaron a llamarse de distintas maneras: reyes, emperadores, caudillos, zares y mucho más. En la actualidad se les conoce como presidentes. En Perú, el cargo de presidente surgió con la independencia del país en 1821 y la posterior fundación de la República Peruana en 1822. Ahora, ¿quieren saber qué hace un presidente y por qué es tan importante? Vamos a descubrirlo. Ahora vamos a conocer un poco más sobre qué es un presidente y cuáles son sus funciones. En pocas palabras, el presidente es quien gobierna todo un país y es elegido a través de elecciones por parte de los ciudadanos. Para conocer un poco más el trabajo que realiza, lo haremos de una manera más divertida contando su día a día. Inicia su día leyendo noticias e informándose de los hechos a nivel nacional e internacional. Luego, debe tener múltiples reuniones para tratar ciertos temas y problemáticas como pobreza, inseguridad ciudadana, salud y educación. También son importantes las juntas con ministros, en las que se habla sobre aprobación de leyes y todo tipo de temas políticos. Algo característico son sus asistencias a todo tipo de eventos como inauguración de obras, eventos patrióticos y reuniones con presidentes y diplomáticos. Luego, debe ir a trabajar al despacho presidencial, que en otras palabras es la oficina del presidente, donde trabaja todo tipo de asuntos a nivel nacional y departamental. Termina el día planificando las actividades del día siguiente para estar más organizado. Cabe recalcar que la agenda puede variar. Otros días puede haber conferencia de prensa, mensaje a la nación o viajes al interior y exterior del país. Y cuéntame, ¿conocías las actividades que hace un presidente? Bastante interesantes, ¿no? Pero, ¿qué tal si ahora conocemos un poco más a quienes han hecho este trabajo? Continuemos. Desde que el Perú se independizó en 1821, hemos tenido muchos presidentes, cada uno de ellos con sus propias ideas y proyectos que han ido moldeando al Perú. Por ello, el día de hoy conoceremos a 9 de ellos. Primero, hablemos de Manuel Pardo y Lavalle, quien fue presidente de 1872 a 1876. Pardo fue el primer presidente civil del Perú, marcando un hito en la transición hacia un sistema democrático. Luego pasemos a Manuel Odría, quien fue presidente de 1948 a 1956. Odría otorgó el derecho al voto a las mujeres peruanas, ampliando la participación política y democrática en el país. A continuación, tenemos a Fernando Belaúnde Terry, que fue presidente en 2 periodos, de 1963 a 1968 y de 1980 a 1985. Belaúnde Terry impulsó la construcción de la carretera marginal de la Selva, una importante vía de comunicación que conectó las regiones amazónicas con el resto del país. Después, hablemos de Juan Velasco Alvarado, quien fue presidente de 1968 a 1975. Juan Velasco Alvarado llevó a cabo una reforma agraria que redistribuyó las tierras de las grandes haciendas a todos los campesinos, mejorando las condiciones de vida de millones de peruanos. Sigamos con Alan García, quien fue presidente en 2 ocasiones, la primera vez de 1985 a 1990 y la segunda vez del 2006 al 2011. Durante su primer mandato, Alan García creó el Ministerio del Ambiente para proteger los recursos naturales de nuestro país. Uno de sus proyectos más destacados fue el Programa Nacional de Reforestación, que buscaba recuperar los bosques y combatir la deforestación.
Continuemos con Alberto Fujimori, quien fue presidente de 1990 a 2000. Durante su gobierno, Fujimori implementó el programa de lucha contra la pobreza FONCODES, que financió miles de proyectos de desarrollo en comunidades de bajos recursos. Más adelante, hablemos de Ollanta Humala, quien fue presidente desde el 2011 hasta el 2016. Él implementó el programa Caliwarma, que brindaba alimentación saludable a millones de niños en las escuelas públicas. También lanzó un programa de becas universitarias para estudiantes de bajos recursos, dándoles la oportunidad de acceder a la educación superior. Luego tenemos a Pedro Pablo Kuczynski, quien fue presidente del 2016 al 2018. Durante su gobierno, impulsó la construcción de la línea 2 del Metro de Lima, un proyecto de infraestructura para mejorar el transporte público en la capital. Y finalmente, hablemos de Dina Boluarte, quien es presidenta desde el 2022 y sigue en el cargo actualmente. Dina es la primera mujer en la historia del Perú en asumir la presidencia, y desde su cargo ha buscado restablecer la estabilidad política en el país tras la crisis que llevó a la destitución de su antecesor. Cada uno de ellos ha dejado una huella en la historia del Perú, pero no olviden que tenemos muchos más presidentes, por lo que los invito a que puedan investigar y aprender más sobre nuestra historia. Bueno, y llegamos al final de esta aventura bastante enriquecedora, interesante y entretenida sobre la historia de los presidentes del Perú. Hemos podido aprender un poco más sobre ellos, su historia, desde qué año existen, quiénes han sido los últimos presidentes durante estos años. En algunos casos también hemos podido ver de que hay presidentes que han gobernado más de una vez. También, ¿qué hacen exactamente los presidentes? No solo mandar, sino también tiene que ver en otros aspectos, reuniones, tratar cierto tipo de temáticas, buscar soluciones a las problemáticas que existen. ¿Cuáles han sido las obras que más han impactado en cada uno de sus gobiernos? Y cómo algunas de estas obras siguen impactando en nuestra sociedad hasta el día de hoy. A partir de esto también podemos buscar soluciones o tratar de mejorar en ciertos aspectos que tal vez iniciaron estos gobiernos y que en un futuro otros mandatarios también puedan seguir su ejemplo o puedan buscar maneras de mejorar o hacer algunos cambios. Y eso sería todo. Muchas gracias.